ocasión de nuestro noticiero Finandina. Esta es la tercera emisión y damos la bienvenida a todos los que se están conectando con nosotros hasta ahora, los que se conectan a través de YouTube, los que se conectan a través de las diferentes redes y los diferentes medios. En esta ocasión, el noticiero tiene una sorpresa, se viste de algo diferente, hay un aroma totalmente diferente. Y es que nosotros en este momento nos encontramos con una nueva sesión y para eso quiero invitar a Laura. Laura, por favor, cuéntanos qué es esta nueva sesión, qué trae nuevo el noticiero y cómo vamos a sorprender entonces a nuestros televidentes. Laura, por favor, continúa. Hola Yuri, espero que te encuentres bien. Efectivamente, como tú dices, es una nueva sesión para nuestros televidentes y el día de hoy le damos la bienvenida. ¿Cómo se llama esta sesión? Se llama Regreso a través del tiempo. Y el día de hoy vamos a regresar al año de 1930, conocida como la crisis del 29 o lunes negro. Para esta ocasión vamos a llamar a Brian para que nos entregue información sobre el tema. Brian, ¿cómo estás? Hola Laura, buenas noches. En esta emisión les quiero hablar sobre la Gran Depresión. Esta depresión es también conocida como la crisis económica que se presentó en el año 1929, que dio inicio a principios del siglo XX, en el cual el mundo entero estuvo bajo una profunda crisis económica y social que perduró por aproximadamente una década, afectando la mayoría de los países del mundo, desde los más industrializados hasta los más pobres, convirtiéndose en el periodo de recesión económica más severo del siglo XX. Esta década es también recordada como la peor época para la economía del siglo XX. En Estados Unidos fue el primer país que inició con esta crisis, ya que esto afectó al Producto Interno Bruto, cayendo en torno a un 15% entre el año 1930 y 1933. Y también el comercio internacional se redujo a la mitad. Una de sus principales causas de esta crisis financiera en Estados Unidos se dio por la caída de la bolsa de valores luego de la Primera Guerra Mundial. Y como lo mencionaba entonces Brian, exacto, tuvo muchísimas consecuencias, pero en este momento nos vamos a basar en las características. Y una de sus características es que sin duda alguna provocó temor alrededor de todo el mundo, porque a pesar de que la crisis sucediera en Nueva York, en la bolsa de Nueva York, esto se extendió hasta los países europeos, provocando una crisis, provocando también que el precio interno bruto desacelerará en un 10%, en un 15%, hasta en un 20% en los diferentes países, provocando que la política exterior europea cambiara totalmente y la política de los diferentes países. Otra cosa que también podemos notar fue que fue un problema con una solución demasiado compleja y los bancos, muchos de los bancos cayeron en quiebra. Otro es la creación de mecanismos, entonces esto llevó a que se crearan mecanismos para controlar este tipo de situaciones. También es cierto que se llama y se denota a este día como si se hubiera creado una burbuja financiera. Y sin más de pronto profundizar un poco más en las características, qué bueno es que conozcamos las consecuencias. Entonces, vamos a conocer un poco más acerca de las consecuencias de esta crisis. Muy buenas noches. El día de hoy quiero resaltar un tema supremamente importante que surgió en la Gran Depresión, como lo es las consecuencias. En las consecuencias vamos a ver tres factores, como lo es las consecuencias económicas, consecuencias sociales y consecuencias políticas. En consecuencias económicas, la principal causa económica consistió en la reducción del consumo, la cual llevó a que muchas de las empresas se vieran afectadas y cerraran por la falta de la demanda. En consecuencias sociales, incrementó el fenómeno de desigualdad social y en todo el mundo se presentaron altas cifras de hambre, pobreza e indigencia.
Las tasas de desempleo aumentaron junto con la inseguridad y la criminalidad. Perdón. Consecuencias políticas. A partir de la crisis mundial en diferentes países, principalmente europeos, surgieron formas de gobiernos totalitarios. Países como Alemania, Italia y España. Luego de esta originaron la Segunda Guerra Mundial, que fue en 1939. Para darle ya como consecuencia a nuestro tema, vamos a resaltar ahora las características. Javi, cuéntanos qué enlazan las consecuencias con las características. Muy buenas noches, queridos compañeros. Y es que, como se indicaba ya, pues grandes fueron las características que tuvo esto y el impacto que tuvieron. Me gustaría resaltar cuáles fueron esas causas que llevaron a esta crisis mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, más del 10% de la población europea murió. Esto llevó a que Europa se viera sumida en unos altos índices de pobreza. Sin embargo, aquellos países no participantes de la guerra, como lo fueron Estados Unidos y Japón, se vieron muy bien librados. Inclusive, la superproducción industrial, junto con el retroceso en inversión en agricultura, contribuyó a la expansión de una economía ficticia en Estados Unidos, Japón, Canadá y Australia, mientras que la economía europea permanecía estancada. Ese crecimiento acelerado que tuvo los Estados Unidos frente a las diversas potencias europeas generó una gran transformación en su economía. Esa situación de bonanza también se vio reflejada en la bolsa de Nueva York a mediados de la década de los 20. ¿Qué provocó esto? Que los valores de las acciones subieran ininterrumpidamente y muchos ciudadanos comenzaran a especular para tratar de ganar mucho dinero. En esto también se vio involucrada gente que no tenía formación bursátil. La demanda de acciones continuó desmedidamente y eso provocó, según expertos, que se alcanzaran niveles muy por encima de los reales con relación a la empresa. Bueno, estas fueron las causas y sin duda que generaron un impacto muy profundo por más de una década. Entonces vamos a continuar con nuestra programación. Claro que sí, David. En este caso, vamos a hablar también de los modelos keynesianos que se produjeron en esta crisis. Este modelo keynesiano es un modelo económico con el que nos regimos en la actividad actual. Surge de la mano del señor John Maynard Keynes, que fue un economista británico cuya intención era diseñar un modelo que superara el liberalismo clásico y propuso un sistema intervencionista. Se plasma el crecimiento de dos vertientes. La primera, el crecimiento de la inversión pública y la segunda, la inversión de los servicios públicos. Se preguntarán en qué consiste el modelo keynesiano. Explica cómo una economía en corto plazo aumenta o reduce su nivel de producción con tan solo variar una función de demanda agregada. ¿Qué quiere decir esto? Que en corto plazo los empresarios a un precio determinado pueden ofrecer toda la producción que el mercado demanda. Esto quiere decir que si la demanda genera mucho, pues se producirá mucho. Si la demanda genera poco, producirá poco. Depende de la demanda agregada y la economía. Él también decía que los trabajadores a veces se equivocan y se basan sus expectativas salariales en situaciones pasadas y no en pronósticos matemáticos. Él plantea generalmente que el material económico que se debía incrementar en gastos públicos en los periodos de recesión, haciendo que el Estado incurriera en déficit para generar demanda adicional que estimula la inversión y disminuye la demanda. Bueno,
Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy a nuestra nueva sesión. Esto nos lleva a contemplar la importancia de esta crisis, que de pronto podemos resaltar lo que hoy sucede en día. Gracias a todos, a cada uno por brindarnos cada uno de sus temas que fueron específicos. Así terminamos la sesión. Bueno, muchísimas gracias. Esto es una de las pequeñas cosas que también tenemos preparados para todos ustedes. En el día de hoy, entonces, vimos lo que fue la Gran Depresión, también conocido como el crack, ¿cierto? El crack financiero de el año 1929, donde se produjo una burbuja financiera, o así también lo denotan los económicos y los más grandes. Y esto que hablamos realmente es muy poco, quisiéramos hablarles un poco más, pero el tiempo no nos da, así que los invitamos a que continúen conectados en nuestras próximas emisiones, y esto es todo por el día de hoy. Sigue con nosotros conectados con Finandic.